Estamos reflexionando sobre el perdón y lo que implica el acto de perdonar. La mejor definición de perdón se puede ver aquí, en esta mañana, y es tu vida y mi vida. Solamente tenemos que tener un poco de memoria y recordar todo lo que nosotros hemos hecho. Sin embargo, el Señor te tiene a ti ahí y a mí aquí. Eso es perdón. Eso es gracia y eso es misericordia. Solamente tenemos que escarbar un poco en los archivos de nuestras memorias y vamos a tener una hermosa definición de lo que es el perdón. Tenemos que ir allá a las profundidades del corazón y comenzar a caminar por esos lugares que nosotros no queremos caminar, que nadie conoce, inexplorable al entendimiento humano, y allí donde posiblemente vamos a encontrar telas de arañas, hedor, allí esos lugares lúgubres, y contemplando esas áreas y esos compartimientos secretos de mi corazón y del tuyo, ahí vamos a encontrar una inscripción que dice perdonado. Quiere decir que tu vida y mi vida es la mejor definición de perdón. Cuando no queremos perdonar es porque se nos ha olvidado esos compartimientos, esos caminos oscuros. Se nos ha olvidado que Dios nos ha dado su perdón. Y la semana pasada comenzamos hablando, reflexionando acerca del perdón. Hicimos una introducción general, nos fuimos al Padre Nuestro y nos detuvimos específicamente en esa petición que tiene que ver con la necesidad que tenemos del perdón de Dios y nosotros perdonar a los demás. Esa oración, que es el Padre Nuestro, no es la oración del Señor. Él la oró, Él la hizo, pero la hizo para enseñarnos a nosotros cómo debemos orar. No es que cada vez que nosotros vamos a orar tenemos que repetir el Padre Nuestro. Alguien dirá, ¿y qué tiene de malo? Bueno, no tiene nada de malo. El problema está en que mucha gente recita el Padre Nuestro y ya. El Padre Nuestro, más que un rezo, más que una oración que nosotros tenemos que repetir, es una oración modelo en su estructura para que nosotros veamos qué nosotros debemos incluir en nuestras oraciones cuando nosotros oremos. La oración implica que nosotros tenemos que orar de esa manera como está ahí. Y ahí encontramos una serie de peticiones que tienen que ver con Dios y que tienen que ver con nosotros. Y dice la Escritura en Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13, de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, versículo 9,
santificado sea tu nombre. Primera petición, versículo 10. Venga tu reino. Segunda petición, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Tercera petición, versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Cuarta, versículo 12, y perdona nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Petición número 5, y no nos metas en tentación. Petición número 6 y petición número 7, en este mismo versículo 13, mas líbranos del mal. La petición número 5 tiene que ver con el acto donde Dios me otorga el perdón porque yo perdono a los demás. La oración implica que nosotros somos deudores permanentemente de Dios y por lo tanto no deberíamos bajo ningún concepto negarle el perdón a los demás. Quiere decir que esta oración entonces no es una oración que el Señor hace porque Él tiene necesidad de orar de esa manera. Nosotros podemos encontrar oraciones de nuestro Señor. Si nosotros vamos a buscar una oración que Cristo hizo, entonces, entre otras oraciones, pero quizás esa es la más famosa, tenemos que ir a Juan capítulo 17. Y ahí, en esa oración, nuestro Señor ora por Él, ora por sus discípulos, y ora por lo que iban a hacer sus discípulos en el futuro, que nos incluye a nosotros. Si usted quiere ver esa oración, léala entonces detenidamente. Y esa sí es una oración que sale del alma de nuestro Señor, donde Él, ora por sus discípulos y ora por nosotros. Sin embargo, en este pasaje, no es la oración de nuestro Señor, sino un modelo. Y se evidencia, ¿por qué? Porque en el versículo 9 de este capítulo 6 de Mateo, el Señor dice, ustedes, vosotros, pues oraréis así. Son ustedes los que van a hacer ese tipo de oración, no yo. ¿Por qué añado esto? Por lo que dice más adelante. Dice en esta oración, y perdona nuestras deudas. El Señor es Dios, en Él no hay pecado, Él no tiene necesidad de estar pidiéndole perdón al Padre por sus pecados. Él es Dios. Pero sí tenemos que señalar que nosotros somos deudores permanentes del Señor y tenemos que estar constantemente pidiéndole perdón al Señor. Antes de subir aquí arriba le pedía perdón al Señor. Cuando baje le vuelvo a pedir al Señor. Y mientras estoy predicando le estoy pidiendo perdón al Señor. Aún por aquellas cosas que me son inconscientes. Porque el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Pero esa no es la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Cristo nos está enseñando a nosotros a orar. El verdadero creyente es consciente de que es un deudor permanente del Señor y está pidiéndole perdón a Dios constantemente. Hay personas que dicen, yo no tengo por qué pedirle perdón a Dios, yo no tengo nada malo. ¿O qué mentalidad y qué razón entenebrecida es esta? Porque no sabe realmente que somos deudores permanentes del Señor. Me encanta una cita de D.A. Carson, hablando acerca de aquel que pide el perdón buscando el verdadero arrepentimiento, y lo cito, el verdadero arrepentimiento en contraste con un simple remordimiento con respecto a sí mismo, es que constantemente está buscando el perdón. Una persona arrepentida puede ser hasta vulnerable,
¿Por qué? Porque hay que protegerlos de la locura que puede cometer en su búsqueda del perdón. ¿Por qué? Porque siente ese dolor. Y cuando hablábamos del verdadero arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de actitud, implica dolor, implica vergüenza y produce gozo. 5 características esenciales del perdón, del arrepentimiento. Es una persona que visiblemente se ve que hay un giro en su vida, un cambio de dirección, un cambio de actitud. Le da dolor haber ofendido a Dios, haber ofendido a los demás. Le da vergüenza haber ofendido a Dios. Y por lo tanto, esa persona se arrepiente. Y esto obviamente produce gozo. John Stott creo que nos presenta de una manera muy clara la dinámica que hay entre pedir perdón a Dios y perdonar a los demás. Beneficiarnos del perdón que Dios da y su relación que tiene esto con los demás. Porque el Señor nos enseña a que tenemos que perdonar a los demás, así como nosotros nos hemos beneficiado del perdón del Señor. Y lo cito: esto en realidad no significa que al perdonar a otros nos ganamos el derecho de ser perdonados. Esto no es lo que quiere decir el texto. Señor, yo lo perdoné, por lo tanto, tú tienes la obligación de perdonarme. Eso no es lo que quiere decir el texto. Y sigo con la cita. Esto lo que quiere decir es que Dios perdona solamente al creyente que se arrepiente, y que una de las principales pruebas de un verdadero arrepentimiento es un espíritu perdonador. Una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las injurias que otros nos han hecho parecen en comparación con las nuestras extremadamente insignificantes. Si por otra parte tenemos una visión exagerada de las ofensas de otros, esto es una prueba que hemos reducido al mínimo nuestras ofensas hacia Dios. Cierro la cita. ¿Qué quiere decir él con esto? Que cuando yo me niego a perdonar a los demás es porque yo entiendo que su ofensa es mayor que la que yo le hice a Dios. Cuando tenemos un espíritu perdonador es porque vemos que Dios ha prodigado mucha gracia, que Dios nos da muchas oportunidades, que Dios ha venido derramando misericordia permanente con nosotros, y cuando nos llega la oportunidad de perdonar a otros, no tenemos otras escapatorias porque decimos: oh, Dios me ha perdonado tanto, por lo tanto yo tengo que perdonar al otro obligatoriamente. Porque la gracia de Dios me abruma, todos los favores de Dios me encorvan, toda la misericordia que Dios ha tenido sobre mí me aplastan, me ahogo en ese mar de misericordia, en ese océano perdonador de Dios. Entonces tengo que darle perdón a otros también. ¿Por qué? Porque yo he visto todo lo que Dios ha hecho conmigo, y al ver todo lo que Dios ha hecho conmigo, todas mis ofensas hacia Dios, no estoy hablando de las ofensas visibles, no, estoy hablando con las ofensas secretas, todas esas ofensas que yo he cometido en contra de Dios. Esto es suficiente para yo estar dándole gracias a Él y prodigando perdón. Por más que un ser humano me agravie a mí, esa ofensa, no importa la que sea, nunca será más grande que la ofensa que yo le hice a Dios. Y es la ofensa de haber sido responsable de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia que todos nacemos pecadores, y Dios, por su gracia y por su misericordia, nos otorga el perdón. Nuestra relación con los demás, pues, será un reflejo
de cómo está nuestra relación con Dios. En una ocasión le preguntaron al Señor cuál es el primer y grande mandamiento. Y la respuesta del Señor fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, sin que se lo preguntaran, dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que si pudiéramos medir el amor a Dios, pudiéramos hacerlo por el amor que nosotros le prodigamos a nuestro prójimo. El perdón es una muestra de cuán conscientes estamos nosotros de ese amor que Dios nos tiene y que nosotros también le tenemos a Él. Dice la Escritura en Primera de Juan, un texto que nosotros conocemos muy bien, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, el que no perdona, el que tiene resentimiento, el que vive con amarguras permanentemente, el que quiere vengarse, el que quiere desquitarse, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no es de Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No podemos venir represando resentimientos, amarguras, rencores contra los demás. Eso es una indicación de que usted no se recuerda de lo que Dios le ha hecho a usted. Amarlo, lo que Dios ha hecho conmigo, amarme y darme misericordia. Contrario a perdonar es el rencor, el resentimiento, el deseo de venganza. No perdonar no es solo desobediencia a Dios, es vivir con un rehén a cuesta, que no lo vamos a liberar hasta que no pague por lo que hizo. Tiene que pagar el rescate. Y para donde quiera que voy ando con ese rehén. Te niego el amor, te niego el servicio, te niego el afecto, te niego una oportunidad. Tú tienes que pagar, hasta que no pague el rescate no libero. No perdonar es una lepra, es una gangrena que va corroyendo el corazón, una enfermedad degenerativa que nos mata lenta y dolorosamente. Es un caldo de hiel, es retama para el alma y veneno que corre por nuestro torrente sanguíneo. Es un río de dolor, un océano de amargura, un paredón silencioso y un horizonte sombrío. Quien no perdona está en rebeldía con Dios y se hace daño. Y se va muriendo, corroyendo y enfermando también. Quien no quiere perdonar. Es que yo no puedo dejar de odiarlo por lo que me hizo, de odiarla. Es que eso lo siento. Si usted piensa así, entonces se le ha olvidado lo que Dios ha hecho con usted. Se le ha olvidado que perdonar no es una opción. ¿Y qué hago con estos sentimientos? ¿Qué hago con esto que yo siento? Usted le ha creído más a sus sentimientos que a lo que dice la palabra de Dios. El problema está que nosotros tomamos el corazón como parámetro para las tomas de decisiones. Usted tiene que decir: Señor, mi corazón me ha engañado y yo siento o me siento de tal manera. Yo le digo que no a eso y en tu nombre otorgo el perdón. Libero a esa persona aunque no haya pagado el rescate. Y entonces lo sigo sintiendo. No le crea a sus sentimientos. Crea a lo que dice la palabra de Dios. Pídale perdón al Señor y la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo yo lidio con el sentimiento creyendo lo que dice la palabra de Dios? Y se lo voy a demostrar. Una persona hizo algo
y pide perdón. Y si pidió perdón y se arrepintió verdaderamente, ¿Dios le perdona sí o no? No lo escuché. ¿Dios lo perdona sí o no? Hablen. ¿O es una voz que clama en el desierto? Entonces, quiere decir que si yo pido perdón por algo que yo hice que está mal, o que tú hiciste que está mal, ayúdeme ahí, entonces Dios me perdona. O Dios te perdona. ¿Sí o no? Sí. Y si yo no me siento perdonado, ¿Dios me perdonó sí o no? Ah, si yo pedí perdón y yo no me siento perdonado, como quiera estoy perdonado, porque no depende de cómo yo me sienta, sino que la Biblia dice que el que se arrepiente, Dios lo perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tiene que ver con mis sentimientos, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Por lo tanto, no es importante cómo yo me sienta. Lo importante es lo que Dios dice. Con perdonar es igual. Yo perdono a alguien y digo, Señor, yo perdoné a esa persona, aunque todavía estoy con resentimiento y con dolor, yo no voy a creer esos sentimientos, sino que ya yo lo perdoné. Y si tengo que servirle, le sirvo. Y si tengo que saludarle, le saludo. No cojo el celular. Eso, a mí me lo han hecho. Yo voy caminando por un sitio y viene mujer. Sí. Y Dios es tan justo que ahí mismo le ha sonado el celular. Recientemente me hicieron eso. Y le pasé por el lado y se me lo saluda. El Señor en el Padre Nuestro nos presenta que disfrutar de las bendiciones que vienen como producto del perdón de Dios están relacionadas con el perdón que nosotros debemos otorgar a los demás. Es imposible tener el perdón de Dios si yo les retengo el perdón a los demás. ¿Por qué? Porque guardar rencor y resentimiento es pecado. Y un pecado no confesado, entonces Dios no lo va a perdonar. Ahí que está la dinámica. Lo que pasa es que le hemos creído más a nuestros corazones que a lo que Dios ha dicho. Te voy a poner otro ejemplo entre lo que uno desea y lo que es correcto. Uno come y ya sabe que está bien, pero uno quiere seguir comiendo. Entonces, ¿por qué? Porque la apetencia de querer seguir comiendo lo está dominando, pero uno sabe que no es correcto. Y por eso, muchas veces, cuando vamos a comer, le damos gracias a Dios y después, cuando terminamos, entonces terminamos pidiéndole perdón. Porque se nos fue la mano, la boca y todo nuestro sistema digestivo. Entonces, no podemos dejarnos llevar del sentimiento. Y eso nosotros lo hemos amamantado tanto y lo hemos alimentado tanto que se nos hace difícil entender que lo que nosotros sentimos no es la verdad. La verdad es lo que el Señor nos manda a hacer en su palabra. Eso es la verdad. Pero eso está arraigado. Eso está arraigado en nuestras almas, en nuestros corazones. Es que ¿cómo puede ser que esto sea mentira? Si yo lo estoy viendo, si yo lo estoy oyendo, si yo lo estoy sintiendo. Las personas que tienen problemas en su salud mental y hay ciertas condiciones, los paranoicos que tienen delirios de persecución, ellos te razonan por qué lo están persiguiendo.
y ven cosas y oyen cosas y te lo razonan, y hay veces personas que están totalmente con un delirio de persecución que los domina y ellos te hacen un razonamiento que tú dices, pero es verdad, sí, pero está en sus mentes. ¿Y cómo le negamos eso que esa persona está percibiendo de que eso no es verdad? Bueno, ahí interviene la palabra del Señor. Cuando yo tengo que decidir entre lo que yo siento y lo que dice la palabra de Dios, siempre tengo que decidir lo que es la palabra de Dios, porque eso es lo que es verdadero. Tu palabra es verdad, dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, purifícanos en tu verdad. La palabra de Dios es la que nos hace saber por dónde nosotros debemos de caminar. Yo siento algo, pero la palabra de Dios me dice, es por aquí. Aunque yo lo sienta, por ahí me debo de ir. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar decisiones sobre la base de mis sentimientos. Es que yo lo odio, eso yo lo siento en lo profundo de mi corazón. Eso es mentira. La Biblia te dice, perdona. Y aunque tú lo estés sintiendo, tú dices, no, yo no estoy odiando, yo no estoy odiando. Yo lo perdoné. Y que la palabra de Dios prevalezca en tu corazón y que el Espíritu Santo del Señor te haga entender esa verdad para que verdaderamente sea libre. Porque el que no perdona es un esclavo, se ha puesto a sus cadenas, se ha metido en la celda y allí está confinado en aquella mazmorra. Y el que le es objeto de resentimiento, feliz. Y el amargado revolviéndose en sus miserias y amargura. ¿Qué pasa cuando una persona, a pesar de que la Biblia dice todo esto, a pesar de que la Biblia dice que tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, que nuestra verdadera identidad no es la de un amargado, nuestra verdadera identidad es de una persona gozosa, libre en Cristo, de una persona que ha sido redimida, que Cristo lo escogió desde la eternidad, desde que antes de los tiempos fueran tiempos, y preparó caminos rectos para que nosotros anduviéramos en ellos. Es una vida de bendición, es una vida de propósito, es una vida con sentido, es una vida próspera de manera integral. Esa es nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad no estar para estar siendo carcomido por los resentimientos, por los rencores, metido allí en una cárcel que nosotros mismos hemos construido. No, esa no es tu verdadera identidad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. ¿Cómo te vas a pasar la vida así? Y llorando y retorciendo y crujiendo los dientes en contra de los demás. Eres libre en Cristo. Lo que pasa es que le has creído. Te han dado una identidad que no es la tuya. Tu identidad es que tú eres hijo de Dios y que eres hija de Dios. Y no me voy a llevar de mi corazón. Me voy a llevar de mi verdadero rol en la vida. Pero aún a pesar de todo esto, hay gente que se resisten. En la novela maravillosa de gracia y perdón, como Los Miserables, de Víctor Hugo, hay un personaje principal que se llama Jean Valjean. Por un crimen menor lo encarcelaron, después sale en libertad condicional, pero esos años en la cárcel por ese crimen menor, ese delito menor, lo convirtieron en una bestia. Y sale de la cárcel y hambriento toca la puerta de un sacerdote, le pide de comer, el sacerdote lo prodiga de alimentos, le dice que se bañe, se baña, le da hospedaje. En la noche, este hombre que sale de la cárcel, Jean Valjean, se roba gran parte de la cubertería y de las vajillas de plata que había en la casa.
En el camino una patrulla lo intercepta, lo encuentra con el botín, ve las iniciales de sacerdotes y van a la casa del sacerdote. Lo atrapamos, aquí está, acaba de salir de la cárcel y volvió a lo mismo. El sacerdote le dice, wow, pero dejaste los platos, se te olvidó llevarte el mantel, todo es tuyo. No, yo se lo regalé. Ese acto de gracia sirvió para transformar la vida de Jean Valjean. El saber que hemos sido perdonados, que Dios nos dice, te perdono, hasta tal punto que para darnos ese perdón nos entregó a su Hijo por nosotros, para que nosotros también prodigamos perdón. Dios no nos tuvo de rehén en ningún momento. Si hubo un rehén, fue Cristo, por ti y por mí, para que entonces se nos olvide toda la gracia que el Señor nos ha prodigado, simplemente porque nosotros no queremos perdonar. En las Escrituras nos llama a que nosotros nos perdonemos los unos a los otros. No hay cabida en el reino de Dios para personas que quieran guardar resentimientos. No hay cabida en el reino de Dios para personas que quieran tratarse con amarguras entre sí. No hay espacio en el reino de Dios para personas que quieran vivir peleándose, sobre todo ostentando el nombre de que son hijos de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 13 dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. No esté criticando, murmurando. ¿Cómo puede ser posible que hermanos se vayan a juntar en cualquier contexto y el motivo y el tema de conversación es a juzgar y acabar con el otro hermano? Eso es pecado, eso Dios lo repudia, eso no es amor. Yo sé que el chisme entretiene, yo sé que sí. Yo sé. Y están los chismosos espirituales. Y el chismoso espiritual es el que dice, mira, yo quiero decirte esto para que oremos por fulano, por la hermana fulana. Y le agrega, supiste la última. Un chismoso maquillado de espiritual. O el otro que viene y le dice, lleno de veneno, abre sus venas y le hace una transfusión de veneno al otro. Y el otro gustosamente dice, sí, ven, ámela. Y a veces tú dices, pero ven acá, ¿y esta persona por qué cambió? No era así conmigo antes, de repente como que está distanciado. ¿Por qué comienza a albergar resentimientos en su alma? Porque alguien le dijo que otro le dijo que otro le dijo. La Biblia dice que eso no se puede. Gálatas 5, 13 y 15, o al 15 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos los unos a los otros por amor. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si te muerde y se devoran unos a otros, tened cuidado, no sea que se consuman los unos a los otros. Y en el mismo capítulo 5 de Gálatas, más adelante en el versículo 26, dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El término unos a otros aparece unas 60 veces
en todo el Nuevo Testamento. De esas 60 menciones, 37 tienen que ver con exhortaciones a amarnos, a perdonarnos, a no tener resentimientos. Que hay injusticia, sí. Que hay personas que nos trataron mal, también es verdad. Que hay personas que nos hicieron cosas que no fueron apropiadas, también es verdad. Que hablaron mal de nosotros, sí, también es verdad. Todo eso es verdad, pero el Señor dice perdona a pesar de eso. No nos dice perdona sí, sí, no, nos dice perdona a pesar de. ¿Por qué? Porque el que se niega a perdonar es porque se le ha olvidado lo que él le hizo al Señor. Y el Señor te perdonó. ¿Y qué hago si una persona me hizo algo y no me quiere pedir perdón? Allá esa persona y Dios. Tú no eres Dios, tú no eres el Espíritu Santo. Tú se lo entregas al Señor. No digas, Señor, llévatelo o te lo envío. No diga eso. Señor, llévatelo o te lo envío yo. No diga eso. Diga, Señor, ten misericordia de esa persona. La Biblia dice, no solamente ama a tu prójimo, la Biblia dice, ama a tu enemigo. ¿Es difícil? Sí. ¿Es posible? Sí, es posible. Porque tenemos a Cristo que nos sostiene y nos ayuda. Cristo que mora en nosotros, que nos da esa capacidad. Y si le pedimos, Él nos va a ayudar. Si le pedimos, Señor, quítame este sentimiento que no es verdadero, pero me afecta, quítamelo, el Señor te lo va a quitar. Porque cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos escucha. No le diga, Señor, quítamela de mi vista, quítamelo de mi vista, porque eso no va a ser posible. Porque probablemente toda la vida tendrá que vivir con eso. ¿Por qué? Porque crecemos. Y tenemos que aprender que si el Señor nos complace en todo lo que pedimos, entonces no crecemos. Vivimos en una cultura de lo desechable, que lo que no me gusta o no me sirve, yo me quiero deshacer de ello. Y no debe ser así. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Jean Valjean cambió radicalmente. Sin embargo, había un inspector de la policía llamado Javert, que revisando los documentos se dio cuenta, este hombre tenía que presentarse aquí periódicamente. Sí, pero ese hombre transformado, es un hombre ya bondadoso, es conocido de un cambio radical. No, él tiene que pagar por no haberse presentado. Y la temática es la obra de gracia y la transformación de Jean Valjean y la persecución tenaz, obstinada, empedernida del legalista inspector Javert. Hasta que es obvio que este hombre ha sido transformado, incluso le salvó la vida al mismo inspector Javert. Y Javert, en la encrucijada de una moralidad injusta y la evidencia de una transformación, entra en un dilema. En su código moral no puede perdonar a Jean Valjean. No lo puede perdonar. Como hiedra venenosa, como veneno por su torrente sanguíneo, este hombre está a merced y voluntad de sus resentimientos. Y por más esfuerzo que hace, hay un torbellino en su mente. Perdonar a Jean Valjean, porque es un hombre transformado y de bien, o seguir con la obstinación de una moralidad retorcida.
lo arresta. Jean Valjean le dice, permíteme despedirme. Y cuando termina la despedida, el inspector Javert no está. Se encadena ante la incapacidad impuesta por él mismo. Llegó a creer que su veneno era su sangre y que su moralidad era la verdad, pero no podía negar la evidencia de la transformación. Y ante esta disyuntiva termina tirándose encadenado en las aguas del río Sena, sin necesidad. El que se niega a perdonar cree que tiene atado a otro, cuando el prisionero es el mismo. Ya Cristo pagó el rescate por otros. Nosotros no tenemos la prerrogativa de pedirle rescate a nadie. Porque si lo hacemos, entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio de Cristo por ti? Que ni aún se nombren los creyentes resentimientos. No le hablo a este hermano. ¿Cómo puede ser posible dentro de la misma iglesia esquivando saludar a un hermano? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que de que tienes la oportunidad hablas mal del otro? ¿Cómo puede ser posible? Aunque el otro haya hecho el esfuerzo de buscarte, no. Prisionero en la misma cárcel que tú has construido. Por más religiosos que seamos, eso es pura pose y es hipocresía. Tenemos que perdonar, tenemos que procurar el perdón y todos disfrutar del uno del otro, como establece la palabra, como una familia en Cristo que somos.